Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Fabián, Papa y Mártir, y San Sebastián, Mártir. Después de vender su cosecha en el mercado romano, Fabián se disponía a volver a su granja en las afueras de Roma, pero sus amigos lo convencieron para que los acompañara a la asamblea permanente, pues llevaba varios días deliberando día y noche, en la que el clero en esa asamblea y los fieles debían elegir al nuevo papa que reemplazaría a San Antero, quien a principios de ese mes de enero del año 236 había sido condenado y ejecutado por orden del emperador Maximino Tracio. Y como ese martirio pesaba en el ánimo de los candidatos que temían correr la misma suerte, los escogidos preferían hacerse a un lado, lo que de hecho desesperaba a los electores y desconcertaba a la Grey, que huérfana de pastor se sentía más vulnerable que nunca ante la permanente persecución desatada por el Estado contra los seguidores de Cristo. A pesar de que era un buen cristiano, Fabián aceptó la invitación más por curiosidad que por convicción, pero al llegar a la explanada en la que deliberaban los asambleístas, se sintió sobrecogido por la piedad con la que todos los presentes oraban a Dios, pidiéndole que les enviara el pastor más idóneo. Entonces Fabián cerró los ojos, se unió fervorosamente a esas plegarias y permaneció embebido en ellas un buen rato, hasta que sintió un aleteo sobre la cabeza y al abrir los ojos observó que una paloma revoloteaba a su alrededor, lo que la asamblea interpretó como una señal del cielo, e inmediatamente lo proclamaron papa, y este humilde granjero, sin oponer resistencia, fue ordenado ese mismo día sacerdote, obispo y entronizado como el 20º papa de la historia. Sin perder tiempo, San Fabián, nacido en Roma en el año 200, puso manos a la obra, porque la incipiente iglesia no contaba con una organización eficiente y por eso él dividió la ciudad en 7 distritos eclesiásticos y al frente de ellos puso como administradores a igual número de diáconos, que a su vez se apoyaban en otros tantos subdiáconos que se encargaban de distribuir las ayudas entre los pobres y llevar un registro minucioso de los mártires, que incluía los datos más relevantes de sus vidas y las torturas sufridas, y además esos subdiáconos tenían que inhumarlos en las catacumbas. Instituyó las 4 órdenes menores, o sea, el hostiariado, el lectorado, el acolitado y el exorcistado. Consagró a 7 obispos, entre los cuales a San Denis, a quien encargó de la evangelización de las Galias, actual Francia. Prohibió los matrimonios consanguíneos hasta el 5º grado. En los 14 años de su pontificado floreció la Iglesia. Adquirió la fisonomía jerárquica que aún mantiene y las características administrativas que todavía la rigen. Y como su labor había robustecido la estructura de la Iglesia y acrecentado el número de prosélitos, el emperador Decio, acuciado por el temor de que la comunidad cristiana se estuviera convirtiendo en un Estado dentro del Estado, ejecutó el 20 de enero del año 250 al Papa San Fabián, porque consideró que cortándole la cabeza a él se derrumbaría la Iglesia, pero se equivocó, pues la devoción suscitada por su martirio preparó a los seguidores de Cristo para afrontar con valentía la abominable persecución que más adelante desató contra ellos Diocleciano, el emperador Diocleciano. 6 años después de la muerte de San Fabián, nació en Narbona Sebastián, un joven aristocrático que, educado para la milicia, obtuvo por su valentía y liderazgo una plaza de oficial del ejército imperial, claro, cuando apenas contaba 18 años, y en poco tiempo escaló en la jerarquía militar hasta convertirse en comandante de la primera cohorte pretoriana, que era el cuerpo élite encargado de proteger la vida del emperador. Privilegio que Sebastián aprovechaba para cuidar, defender y catequizar a sus hermanos cristianos, que caídos en desgracia esperaban la muerte en las lóbregas mazmorras de los sótanos del palacio de Diocleciano, quien acababa de promulgar la terrible ley que decretaba una persecución general contra los seguidores de Cristo y autorizaba a los funcionarios encargados de la oprobiosa tarea para que utilizaran todas las torturas y suplicios y tormentos que conocieran o que se las ingeniaran los que a bien tuvieran
se inventaran otras con tal de que los condenados sufrieran indeciblemente. A pesar de que Sebastián sabía a lo que se exponía, continuó consolando a los condenados y sus palabras de aliento reforzaban la temeridad de los reos que aceptaban la muerte en el nombre de Cristo con alegría, y gracias a las intervenciones de Sebastián, varios nobles convertidos por él, los hermanos Marcos y Marcelino, Cástulo y Tiburcio, Claudio, que era el prefecto de la ciudad, su esposa y sus 2 hijos, afrontaron el martirio con dignidad y euforia. Naturalmente su osadía no pasó inadvertida y denunciado por algunos de sus compañeros. San Sebastián fue llevado ante Diocleciano, para el que su audacia era una traición, dado que lo tenía entre sus hombres de confianza, y así las cosas, con mayor razón, debía pagar con su vida la felonía cometida. Entonces lo condenó a ser asaeteado, y para el cumplimiento de la sentencia fue llevado a las afueras de Roma, atado a un árbol, y después de acribillarlo a flechazos, sus verdugos lo dieron por muerto y abandonaron el lugar. Pero un grupo de piadosos cristianos que estaban atentos a la ejecución comprobaron que San Sebastián estaba vivo, lo escondieron en el palacio de una noble romana llamada Irene, quien lo cuidó con abnegación hasta que se recuperó, y aunque le aconsejaron que abandonara la ciudad, decidió encarar al emperador. Y cuando éste presidía un sacrificio en el templo de Júpiter, San Sebastián interrumpió la ceremonia e increpó a Diocleciano por la injusta y cruenta persecución de sus hermanos de la fe, y aprovechó para reafirmar su condición de seguidor de Cristo. El tirano, que lo daba por muerto, se asustó en principio y luego, en un acceso de ira, ordenó que fuera azotado hasta morir en el hipódromo palatino, y glorificando a Dios frente a la multitud que colmaba el Coliseo, San Sebastián exhaló su último suspiro el 20 de enero del año 288, cuando apenas contaba 32 años. Como la muerte de estos 2 mártires coincidió en la misma fecha con 38 años de diferencia, la Iglesia declaró el 20 de enero como el día de la festividad de ambos santos, y por eso hoy pidámosle a San Fabián y a San Sebastián que nos ayuden a mantener intacta nuestra fe cuando ella peligre. Dispongamos nuestro oído, nuestra mente y también el corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos desde el 20 hasta el 21. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos, y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. En la propuesta que nos hace la liturgia para este día, en la primera lectura, nos introduce en la historia del reinado de David. Este libro nos cuenta sus victorias, la prosperidad de Israel y la reforma que hizo del estado de la religión. En el relato de hoy llega a David la noticia de la muerte de Saúl, el golpe que abrió el camino de David hacia el trono. Tiempo grande y largo de aflicción. En el relato se aprecia que David nunca deseó la muerte de Saúl, y menos tener impaciencia por llegar al trono. David era sincero en su duelo por Saúl, y todos se unieron a su humillación, junto con él, para satisfacer el dolor de Dios que se descargó sobre toda Israel a causa de su delito. El hombre que trajo la noticia fue ejecutado por orden de David por asesinar al príncipe. Además, apreciaremos el lamento de David por Saúl y Jonatán. Este lamento se origina por un cántico fúnebre de dolor. David no elogia a Saúl por lo que fue, y nada dice de su piedad o bondad. David afirma que el amor de Jonatán por él fue un amor maravilloso, un amor que afirma la amistad. Problemas del pueblo del Señor
y los triunfos de sus enemigos siempre dolerán a los creyentes, sean cuales fueren las ventajas que obtuviere de ellos. Le respondemos al Señor con el Salmo 79. Cuando el hombre se siente perseguido por el enemigo o por su mismo pecado, debe unirse a las líneas de este himno. Es la oración de un pobre abatido que clama al Pastor Todopoderoso para que asista al rebaño con acciones de liberación. Mensaje para quienes hilan la tierra, para quienes se manifiesten fieles al Señor. Llega clamando sinceridad, amor y permanencia en el camino, para que algún día sean levantados y cantar la resurrección en el reino establecido por el Padre Eterno. Empezamos a suplicar a nuestro Dios con este salmo, que restaure al pueblo desalmado y desviado del camino de la salvación. Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu poderío en medio del mundo que arruina la obra de construir un mundo de paz iluminado con la luz. Dios nos ha hecho grandes, porque con Él nuestra historia crece y languidecen nuestros sufrimientos. Hemos de convertirnos en protectores de la nación y defensores del esfuerzo del Señor, sembrando la semilla de la producción más grande de la existencia, participar del poder de Dios en su presencia. El Salmo, mientras tanto, es la oración en donde reclama a Dios su protección. Puede ser vergüenza para el hombre que suplica a Dios su cuidado y protección, y cuando está bien y vive en abundancia, nunca clama al Creador su auxilio. Solo en la medida que el hombre quiere iniciar un camino de conversión para tener a Dios como su Señor, esa súplica puede ser atendida. Pero es cobardía llamar a Dios para que nos auxilie en un momento ocasional de la vida en cualquier situación de necesidad. Tener a Dios como pastor es ir detrás de Él, confiar en que le conducirá a pastos verdes y aguas cristalinas, que espera recibir el alimento que proporciona el cuerpo del Hijo. La propuesta del Evangelio. Llega nuevamente Jesús a su casa, lo más probable en Cafarnaún, acompañado de sus seguidores. Y como siempre llegaba mucha gente a escucharlo y a recibir bendiciones que salen de su ser divino. La gente disponía de tiempo cuando Jesús llegaba a casa. Jesús debía utilizar toda su sabiduría con suficiente enseñanza, porque la gente no se cansaba. Él les entregaba lo suficiente y ellos querían y exigían cada vez más. Este es el caso, dice el texto, no los dejaban ni comer. El relato me hace imaginar un rebaño de ovejas que han estado sin pastor y aparece uno con corazón de misericordia que viene a alimentar a estas ovejas con hierba verde, fresca y abundante. El versículo 21, donde podemos leer: se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Este verso es bien polémico. Este evangelio es uno de los más antiguos, es decir, el más cercano a los acontecimientos, cerca del año 70 aproximadamente, en donde los sucesos están recientes, no tan recientes, han pasado ya 40 años, pero están recientes en la memoria de quienes lo vivieron. El texto deja ver latente una frase que suena en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 24. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Pero con mayor razón, así como muchos de los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías,
Su familia pensaba exactamente lo mismo. Según la tradición, el Mesías debería ser, primero, un ser humano, un hombre, hijo de padres humanos, un hombre de carne y hueso, no un dios, como si se tratara de un relato mitológico griego. En segundo lugar, un líder, profeta, con todos los dones del Espíritu en su vida, como lo describe el profeta Isaías en su capítulo 11, versículo 3, que reflexionamos en días anteriores. Un rey judío de paz, de la descendencia de la línea davídica. Cuarto, debe cumplir y hacer que el pueblo cumpla la Torá. Conviene señalar la incomprensión, el juicio equivocado y el desconocimiento de la persona de Jesús por parte de sus parientes. No comprenden que un hombre conocido y emparentado con ellos pueda estar completamente lleno de la causa de Dios y entregado por completo a su servicio. Su familia también dudaba de sus dotes de Salvador. Solo después de la experiencia vivida por la comunidad, perciben a Jesucristo vivo en medio de ellos. Y allí fue cuando su familia pudo entender quién era quien les nació en su casa. El Evangelio de este sábado muestra la realidad de lo que le ocurrió a Jesús en su venida. No fue aceptado por muchos, a pesar de que fueron cientos los testigos de lo que realizó. Algunos cercanos no le creyeron. La realidad es que son muchos los que no aceptan la salvación que nos ofrece y otros tantos que lo siguen para ser salvos. La incoherencia del hombre, su dualidad y la libertad que Dios le otorgó cuando lo creó, lo lleva a que tome la decisión que más le convenga. Pero desafortunadamente no siempre escoge la mejor, ni escogió la más fácil. Escogió el camino más largo y tortuoso. Para todos un feliz día, feliz fin de semana. Que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. Para todos, felicidades.